juez o el organismo judicial para resolver los conflictos que se ponen, como se dice, que están bajo su conocimiento. O sea, todos los que se han acudido al ejercicio de la acción para someter precisamente al juez para que éste lo resuelva. Entonces, la jurisdicción es prácticamente esa potestad que tienen los jueces para resolver los conflictos que se sean sometidos a su conocimiento. O sea, todos los jueces, obviamente, cualquier juez en cualquier área tiene jurisdicción. Ahora, efectivamente, ¿verdad? Tenemos que ver los límites de esa jurisdicción y eso es lo que genera la competencia. Alguien que me pueda decir también qué es la competencia o que ya de alguna manera nos lo habían explicado hace un momento. La competencia es el límite de la jurisdicción, ya que Sí. es la facultad que tiene un juez determinado para conocer un caso en concreto. Sí, establece de alguna manera, claro que sí, la competencia es el límite de la jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos los jueces tienen competencia. La competencia es precisamente, se establece cuáles son sus límites, cuáles son los elementos o en qué casos pueden estas personas resolver, porque no pueden resolver cualquier caso o cualquier circunstancia que sea sometida a su conocimiento. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que determinar. Para el efecto, el Código Procesal Penal, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, lo establece precisamente ahí en el Código Procesal Penal, a partir del artículo 40 del Código Procesal Penal, que se lee lo respectivo a la competencia. Y en el 37 de ese mismo código nos habla un poco de la jurisdicción. Como digo, la jurisdicción es también muy fácil de establecerla, ¿verdad? La Constitución también tiene estos aspectos y de alguna manera nos dice que es la jurisdicción. Como le digo, la Constitución también nos establece precisamente esto, ¿no? En qué consiste precisamente el derecho de acción y obviamente también de alguna manera regula precisamente los aspectos referentes a lo que es ese derecho que tiene de resolver. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Que obviamente tienen, todos tenemos acceso a los tribunales, pero también tenemos que tener ese límite. Si ustedes ven ahí en ese artículo que estábamos viendo respecto a la jurisdicción penal, ¿verdad? Únicamente en el artículo 37 tenemos jurisdicción penal, 37 del Código Procesal Penal. Jurisdicción corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Esa es la jurisdicción penal. La jurisdicción, dice la extensión, el 38, se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, y aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Entonces, como ven, eso es lo único que nos dice de lo que es la jurisdicción. En tanto que la competencia nos explica ahí en varios artículos que llevan un montón, que lleva hasta cuáles son los medios o las formas de poder oponerse a los problemas de competencia. Pero ustedes ven que en el artículo 43 expresa el Código Procesal Penal, lo establece cuál es la competencia material en materia penal.
Ahí obviamente ven ustedes jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, las salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte de Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Entonces, ven, todos son los órganos competentes exclusivamente en lo que es la materia penal. Y obviamente más adelante, pues, va haciendo la explicación correspondiente. Entonces, obviamente, esos límites también están establecidos. ¿Cuáles son los límites a eh, a esa jurisdicción o qué es la competencia? ¿En qué partes o qué aspectos también regula la competencia? O sea, tenemos la competencia, pero la competencia tenemos algunos límites. ¿Cuáles son esos límites, así de carácter general, por los cuales se establece o se determina esta? Por favor, ¿cuáles son esas limitaciones o el límite? La materia que van a conocer. Una de las cosas que primero miramos ahí y que se estableció ahí la competencia por razón de la materia. Obviamente tenemos otras. ¿Alguien se recuerda de otra? Yo creo que una es, van a estar licenciado por razón de la cuantía, creo. Exactamente, por cuantía. También Jiménez Escobar nos escribió ahí por cuantía. Por La territorio. materia, la cuantía, el territorio. ¿Alguna otra? Grado. Grado también hay, porque obviamente hay juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas, salas obviamente que también por el orden, precisamente, el orden jerárquico establece también ciertas competencias, ¿verdad? Porque obviamente ahí está establecido precisamente todos estos que tienen precisamente esa competencia, ¿verdad? Porque como les digo, no todos pueden resolver de todo, pues. Y obviamente ahí el mismo Código Procesal la determina, ¿va? La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Y en algún momento determinado tenemos que ver que también sobre eso es también la Corte de Constitucionalidad, porque de alguna manera en ciertos hechos o bajo ciertas circunstancias se solicita la decisión de la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad se establece, ¿no? Entonces, y obviamente ahí lo tenemos precisamente en este caso. Entonces tenemos eso que es importante. Entonces, ¿qué otro dijimos? Materia, cuantía, ¿qué otro? Territorio. Sí, Wendy, ¿y en territorio qué tendríamos? ¿Qué podríamos decir en territorio? Que puede ejercer en ciertos lugares, tiene competencia en ciertos lugares. Tienen una área geográfica establecida por el cual pueden estar, porque usualmente los jueces de un municipio no pueden ejercer su jurisdicción en otro municipio, pues, ¿ah? Aún y cuando sean muy a la par, muy a la par. Por ejemplo, aquí en Guatemala, que es donde vivimos, tenemos varios municipios que están alrededor de lo que es Guatemala. Está lo que es Villanueva, tenemos Misco, tenemos Santa Catarina Pinula, bueno, Fraijanes también por ahí tenemos un montón de municipios por el cual obviamente ahí es donde vemos la competencia territorial, porque un caso que sucedió en Villanueva, pues no lo puede conocer el de Amatitlán, por ejemplo, ¿verdad? Un caso que sucedió aquí en Guatemala, no lo puede conocer cualquier otro municipio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos territorio. ¿Algún otro que ustedes se recuerden? No como algunos dicen, algo otro que se recuerdan, dicen algunos hablan cuando hablan así. ¿Algún otro que ustedes se recuerdan? Por turno.
Exactamente, Alexander Joss por turno y no me acuerdo quién fue la que habló ahí, solo estaba leyendo el rotulito. Gracias. Entonces sí, razón de turno. Eso la verdad es que es un poco exclusivo la razón de turno en materia penal, porque el derecho procesal penal tiene ciertas características, ¿verdad? Muy específicas, que obviamente en materia penal todos los días y horas son hábiles. O sea que los jueces o los funcionarios de carácter penal, incluso el Ministerio Público, trabaja 24/7, ¿verdad? 24/7. Es decir, están, como quien dice, abiertos y funcionando 24 horas del día, los 7 días de la semana, 24/7. ¿Por qué? Porque los delitos no suceden solo en las horas hábiles, ni en la semana laboral. Eso sucede en cualquier momento. Y en cualquier momento, de acuerdo a los plazos que señala la Constitución para conocer o resolver algún caso, la Constitución señala esos horarios, pero no establece las excepciones de que dependiendo si es de noche o depende si es de fin de semana. Todos los días y horas son hábiles, los delitos se cometen a cualquier hora y cualquier día de la semana. Por lo tanto, tenemos una competencia por razón de turno. Quiere decir de que los jueces de turno actúan cuando los jueces en su horario ordinario terminan de trabajar, ¿verdad? Terminan de trabajar, que es como a eso de las 3 de la tarde. Entonces, a partir de ese momento, empiezan los jueces de turno, que son los jueces de paz, usualmente los que tienen turno. Y siempre más de algún juez de primera instancia, porque no son muchos, los que más abundan son los jueces de paz, pues también está de turno para poder conocer y resolver si es necesario o se necesita la participación de un juez de primera instancia. Por lo tanto, nosotros en materia penal sí tenemos esa competencia por razón de turno. Porque les digo, incluso la fiscalía, los fiscales del Ministerio Público tienen turnos también. Están en turnos y también tienen que estar activos. Sobre todo la investigación criminal, ¿verdad? El Departamento de Investigación del Ministerio Público tiene que estar listo, porque en cualquier momento lo tienen que llamar para recoger un cadáver, para recoger las evidencias, para analizar la escena del crimen. Entonces, obviamente los del Departamento de Investigación del Ministerio Público, ¿verdad? Están precisamente abiertos. Me parece que es el DEIC, me parece. Entonces, están precisamente de turno. También hay abogados defensores, la defensa pública penal también trabaja las 24 horas y también tiene defensores de turno. O sea que todos trabajamos precisamente, o todos trabajan en materia penal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ahí tenemos precisamente la explicación que ya le dijimos, ¿verdad? Que la competencia es que obviamente ahí lo regula la competencia y obviamente también regula que es muy importante, porque también la jurisdicción en materia penal es bastante amplia, porque también un caso penal lo conocen aproximadamente 8 jueces distintos. No es solo un juez. En lo civil, en lo laboral, en todas las demás áreas, es un solo juez que lo tiene desde su inicio hasta que se dicta la sentencia, hasta que finalice el caso. En tanto, en materia penal no, porque primero lo puede conocer un juez de paz penal, entonces que lo eleva a un juez de primera instancia, a un juez de primera instancia. Ahí van 2 abogados. El juez de primera instancia solo tiene competencia para la fase preparatoria y la fase intermedia. Después tiene que pasar, si va a juicio, están los jueces de sentencia, los jueces unipersonales de sentencia y los tribunales de sentencia. También ahí tenemos, fíjense ustedes, prácticamente estamos hablando de 2. Si es tribunal, serían 5.
5 jueces de los que estamos hablando precisamente, que conocen un mismo caso. Entonces, ahí tenemos el tribunal de sentencia. Y obviamente, si la sentencia es definitiva, se hace la sentencia, también de último lo conoce otro juez, que es el juez de ejecución. Por lo tanto, como le digo, tal vez hice mal la cuenta, son 7 u 8, pero esa es la cantidad de jueces que tiene que conocer un caso penal. Como le digo, es diferente el juez que lo inicia, es diferente el juez que tiene precisamente todo lo que es la fase preparatoria de investigación, y obviamente lo que es la fase intermedia. Otro es el de sentencia, que puede ser unipersonal o tribunal. Y por último, hay un juez de ejecución. Entonces, obviamente, miren ustedes qué es esto. De hecho, les cuento que el costo de un juicio penal, estamos hablando de casi entre 500 y 800 mil quetzales. Ese es el costo para el Estado, precisamente, el tener un caso de carácter penal. Por lo tanto, es muy, muy especial precisamente lo que hemos estado diciendo al respecto. Bueno, entonces, esto es para empezar. Miremos la siguiente, por favor. Como les dije, había también hablado en algún momento, ¿verdad? En la actualidad, pues se ha dado una definición más concreta y certera. Conjunto de normas jurídicas de carácter público que regula el proceso penal. Eso es lo que habíamos dicho también, que en aquella es una definición que cumple con todos los requisitos que establece la Escuela Técnica Jurídica Alemana, en el cual las definiciones es la descripción de todas las características y elementos que integran el proceso penal. Por eso es que habla de competencia, habla de jurisdicción, de establecer la verdad histórica, establece todo el procedimiento, porque eso es lo que precisamente estipula en el derecho, o se requiere en el derecho. Digo en el derecho porque todas las otras ramas también atienden la misma escuela, pues. Entonces ahí tienen. Pero obviamente, si nosotros queremos ser, como quien dice, breves, concisos y macizos, simplemente hablamos conjunto de normas jurídicas de carácter público que regula el proceso penal, porque en el proceso penal encontramos precisamente todos estos aspectos que de alguna manera están descritos en la primera definición. Y lo que pasa es que también a veces aprenderse la primera definición es un poco complicada. El problema es cuando a uno le piden que lo defina en un examen privado, y a veces los profesores son así meros especiales, ¿verdad? Que no les gusta mucho el solo decir regula el proceso penal, ¿verdad? Entonces algunos le encuentran o se sienten, pero así halagados cuando ustedes les repiten todos y cada uno de los elementos. En lo particular, a mí, esa definición que tenemos aquí cumple con todos los requisitos, pero debemos tener siempre en cuenta precisamente esos aspectos. Y más adelante, pues, vamos a ver que hay un artículo del Código Procesal Penal, hay un artículo del Código Procesal Penal que precisamente nos dice todos estos, pues, ¿verdad? Que nos dice todos esos elementos. Entonces, que nos habla de todos los fines del proceso y nos da un montón de elementos. Miremos para eso, aunque también en otra diapositiva lo vamos a ver. Miremos ese artículo 5 del Código Procesal Penal, fines del proceso.
Ya tienen el artículo 5, Yasmín no lo buscó. Ahí está chupándose los dedos y no. Y No, no, ya lo encontré. por favor, alguien que lea el 5 entonces. Sí, licenciado, artículo 5, ¿verdad? Sí, por favor. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Ahí le faltó porque hubo una reforma a ese artículo y tiene otra parte más. Ok. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Bueno, ahí tenemos precisamente los fines del proceso. Claro, aquí en esos fines del proceso no hablamos de naturaleza pública. No hablamos porque estamos hablando del proceso. Eso sí lo tendríamos que decir cuando nos digan derecho procesal penal. Ahí sí tenemos que especificar de entrada que si son conjuntos de normas jurídicas de carácter público. Ahí sí lo tenemos. Pero como cuando ustedes ven los fines, es prácticamente que esos fines están agregados de alguna manera a la definición que nosotros leímos de primero, ¿verdad? Porque como les digo, en esa definición se dan todas las características, ¿verdad?, de todo lo que regula. Y aquí, obviamente, los fines, de alguna manera, del proceso penal, no del derecho procesal penal, de alguna manera lo dice. Por eso es que, como les digo, para mí está muy bien de que se habla de conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan el proceso penal. Entonces, así es como lo tenemos definido, que de alguna manera pues ya lo habíamos platicado y simplemente pues ampliamos un poco algunos conceptos con la ayuda del código. Por favor, miremos la próxima. Veremos la otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos características del derecho procesal penal y de alguna manera, pues obviamente ya algunas de estas pues ya lo conocimos, pues, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver porque tiene otras agregadas que no lo habíamos señalado, es decir, habíamos empezado nada más a señalar o a hablar de ello, por lo tanto, pues aún no lo teníamos. Características del derecho procesal penal. En primer lugar, el carácter público. Yo creo que obviamente no tenemos que decir mucho porque eso ya lo discutimos. La actividad jurisdiccional del Estado, la intervención estatal para mantener la convivencia social, resolviendo los conflictos entre particulares. Entonces ya decíamos que el derecho procesal penal es de carácter público porque hay una clara intervención del Estado en toda la relación. En todos los hechos, el Estado siempre va a estar presente de alguna manera. O en aquellos que se les haya delegado precisamente su función. Como ya les decía, la acción es del Estado, pero la Constitución le delega al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, que ya les decía yo, en materia penal nosotros, los particulares, los ciudadanos, no tenemos y no ejercemos el derecho de acción. Es el Estado, a través del Ministerio Público. Por lo tanto, el derecho a la acción no lo tenemos. También les mencioné en ese caso que habían excepciones. Por ejemplo, en los delitos de naturaleza privada, sí, efectivamente es la víctima o el agraviado el que sí ejerce la acción en esos delitos, porque es de naturaleza privada. Lo único es que ahí el Ministerio Público no tiene ninguna participación en los delitos de esta naturaleza, salvo que se le encomiende alguna actividad, alguna investigación, alguna diligencia por parte del juez, pero el Ministerio Público no tiene ninguna intervención precisamente en este caso. Y existe también en el derecho procesal penal lo que se denomina la conversión, que en algunos casos se permite que los delitos de naturaleza
pública puedan, de naturaleza privada, pueden convertir, derechos de naturaleza pública puedan convertirse en derecho privado. Se puede también permitir eso, pues. Esta conversión la tenemos regulada en el artículo 26 del Código Procesal Penal, que esos son los casos en que los delitos de naturaleza pública se pueden convertir en privada y ejercidas únicamente por un particular, pero son pequeños delitos, ¿verdad? Que no tienen mayor importancia. Para eso, como le digo, miren el artículo 26, ahí pueden ver ustedes cuáles son, pero solo voy a leer la primera parte, ya después ustedes leen la otra, que dice ahí, indica: las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado, conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. Y ahí son los casos en que efectivamente puede convertirse. Pero esos son la excepción. La regla general es que es el Estado el que ejerce la acción. Por tanto, el Estado es omnipresente en todo lo que es el proceso penal. Siempre está ahí, en medio. Entonces, por eso ya les decía que efectivamente la relación procesal se establece entre un individuo, un ciudadano y el Estado. Y que obviamente para poder equiparar ese desequilibrio, ¿verdad? O ese desnivel que tenemos, necesariamente pues tenemos que otorgarle una cantidad de derechos al particular a efecto de que equipararlo, ponerlo. Derechos que tienen que ser respetados precisamente, ¿verdad? Precisamente esos derechos son respetados porque son límites a lo que el Estado realiza. Si lo podemos ver de otra manera, es los límites en el ejercicio del ius puniendi estatal. Ustedes recuerdan que había aquella división de ius penalis y ius puniendi, que era la diferencia en el derecho penal objetivo y subjetivo y el derecho penal objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la diferencia? Y el ius puniendi le corresponde también al Estado. Ese ius puniendi, pues, tiene una serie de límites para su ejercicio, ¿verdad? Y esos son los límites que nosotros, de alguna manera, en esta primera parte, vamos a tratar de explicarles cuáles son los límites dentro del cual puede ejercer su función el Estado. Porque recuérdense que el Estado tiene que ser garante de todos los derechos que nosotros se nos ha reconocido por vía en la Constitución o en cualquier otra ley. Entonces, él es el garante. Él está obligado a garantizarnos esos derechos y, obviamente, a que estos mantengan su calidad de derechos. Prácticamente lo que tenemos en esos derechos es un muro en el cual el Estado no puede violentar, ¿no? Ni puede votar para poder realizar su función dentro del proceso penal. Entonces son límites al ejercicio del ius puniendi estatal y que debe estar obligado a respetar. El Estado está obligado a respetarlos y a garantizarlos también. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Entonces es instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque tiene como objeto la realización del derecho penal sustantivo o material. Es decir, sirve de medio para que se materialice el ius puniendi del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de persecución penal, haciendo así efectiva la función sancionadora que le corresponde. Pues obviamente el derecho penal es sancionador. Pretende imponer una pena o una sanción a aquellos que de alguna manera hayan cometido un delito. Eso es lo que pretende precisamente, y esa es la función. Y obviamente el instrumento a través del cual lo vamos a lograr es a través del derecho procesal penal. El derecho penal sustantivo o material, como ahí dice, el Código Penal, podemos decirlo, no es suficiente. El hecho de que ahí simplemente califique qué son delitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los delitos y cuál es la pena a aplicar? No significa que eso es suficiente
sino que necesitamos un medio o un método o un instrumento para hacer valer ese derecho, para que efectivamente la persona culpable reciba, por ejemplo, los 20 años o 40 años que están estipulados en el Código Penal, porque tiene que realizarse todo un procedimiento para llegar a aplicar esa sanción. No es simplemente automática. Entonces, todas esas fases y etapas del procedimiento que de alguna manera hemos planteado o hemos platicado, ¿verdad? Son precisamente para garantizar lo que en el derecho procesal penal y en la Constitución establece como el debido proceso. Y como vuelvo a repetir e insisto, el debido proceso con la observancia de todos los derechos del ciudadano que están establecidos en la Constitución. Ese es el carácter instrumental. Bueno, autónomo. Por cuanto que tiene sus principios e instituciones propias, posee autonomía legislativa, jurisdiccional y científica. O sea que es un derecho autónomo, no depende de otras áreas, ¿verdad? El derecho procesal penal tiene sus propias características, sus propios principios, instituciones que crea el Ministerio Público, Defensa Pública Penal, lo que son el sistema penitenciario. Todas son instituciones que de alguna manera tienen relación con el derecho procesal penal. Y obviamente tiene sus propios códigos y sus propias normas, ¿verdad? Tiene sus propias normas y la jurisdicción muy específica que tiene. Por lo tanto, el derecho procesal penal es autónomo, es independiente, no depende de otro derecho para poder funcionar. La siguiente, por favor. De alguna manera es constitucional. Y cuando hablamos de que es constitucional, es porque hay mucha relación dentro del Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República, la Constitución Política de la República de Guatemala. Como le digo, prácticamente se relacionan mucho más que otra área del derecho. Incluso en una próxima presentación en PowerPoint, que vamos a ver precisamente todas estas normas que tienen de normas constitucionales que de alguna manera llegamos a la conclusión de que prácticamente hay una constitucionalización o obviamente la Constitución es eje importante en lo que es el proceso penal. Por eso ya les decía yo que la Constitución tiene que ser acompañada no solo en la clase, sino cuando tengamos audiencias de carácter penal o procesal penal, tenemos que acompañar nuestro Código Penal o las leyes especiales. Si es una ley especial, tenemos que llevar nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Código Penal, Procesal Penal y la Constitución. Son básicos precisamente que debemos tener cuando asistamos a una audiencia para tener a la mano el instrumento para fundamentar en cualquier momento que consideremos que se ha violentado algún derecho de esta naturaleza. De esa manera, creo que también tenemos que leer el artículo 17 constitucional, porque ahí vamos a ver precisamente a qué se refiere esto, pues. Miremos el 17 constitucional. Entonces, el artículo 17, si ya todos lo tienen a la mano, que es así bastante pequeño, pero que dice bastante, indica ahí, no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Entonces, básicamente, el artículo 17 le da un carácter constitucional, precisamente, que no hay delito, no hay pena. Y si no hay pena, que es lo que se encarga el derecho procesal penal de aplicar la pena, ¿no? Porque esa es la función, que se aplique la pena
cuando se ha determinado la comisión de un delito y se ha determinado la responsabilidad. Pero si no está en la ley, no existe. Esto mismo, de alguna manera, desarrolla lo que en algún momento vimos que es el principio de legalidad. Y la legalidad está tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Entonces, si nosotros vamos al Código Procesal Penal y leemos precisamente lo que indica el artículo 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2, ahí lo encontraremos. Por favor, alguien que lee el artículo 1 y 2. Artículo 1. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni transmitirse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Bueno, ahí tenemos precisamente básicamente la Constitución, así de entradita le está diciendo, si no está en la ley, no se puede aplicar. O sea, no se puede aplicar una pena si la ley no la hubiera fijado con anterioridad. Para que haya un proceso penal, tiene que haberse violentado una ley. Y obviamente, ¿verdad? Y no puede iniciarse ningún proceso penal si no ha habido o delito o falta alguna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Si no hay actos o prohibiciones, que es lo que de alguna manera leímos en el artículo 17 también, y está en los dos esos artículos está establecido, ¿verdad? Que nulan pena, nulo un crimen sin el ley. Si no hay una ley anterior que regula el delito y establece la pena, no puede existir precisamente un proceso penal. Y de alguna manera reitera, ¿verdad? De alguna manera lo reitera otro artículo también del Código Procesal, que es una interpretación precisamente de esas dos normas que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Que es una forma de interpretarlos, que es precisamente lo que establece prácticamente el artículo 6 del Código Procesal Penal, que significa la posterioridad, ¿verdad? Del proceso, ¿verdad? Que reitera de alguna manera o vuelve a repetir e insistir que si no hay delito, no hay falta, no hay una pena, no se puede iniciar proceso penal. Y el 6 del Código Procesal Penal, que indica posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por él mismo. Es decir, de alguna manera está regulando y está reiterando precisamente lo que dice la Constitución en el artículo 17, ¿verdad? Si no hay un delito o una falta, ¿verdad? Prevista, regulada en la ley previamente, no puede haber un proceso penal. Precisamente no lo puede ser. Y el proceso penal o el procedimiento, el Estado solo puede actuar cuando ha habido un delito. Si no hay delito, no puede actuar. Si ese delito no está establecido en el Código Penal o no tiene una pena preestablecida, tampoco puede actuar el Estado. Por eso es un límite, ahí pueden verlo así de entradita, el límite que tiene precisamente el Estado para actuar, precisamente así de entrada. No lo puede hacer. ¿Está entendido esto que acabamos de tratar de explicar? ¿Sí lo comprendimos bien? Por favor. Claro, vi algunos movimientos de aprobación por ahí en ustedes, que sí me puede decir que efectivamente eso sucedió. Bueno, entonces ahí también veo algunos deditos hacia arriba. Las manos hacia arriba, puro el baile del mono. Bueno, entonces efectivamente ahí lo tenemos. Lo otro que de alguna manera habíamos también iniciado a hablar,
que es la oralidad, ¿verdad? Que, como le digo, el Código Procesal Penal hace 31 años que se cobró vigencia, estableció la oralidad en el proceso penal. Es decir, todas las actuaciones, a excepción de las que establece la ley, son orales. Las peticiones, o sea, escritos solo hay como 10 y vamos a irlos contando conforme vamos a desarrollar el curso de todos aquellos peticiones que tienen que hacerse por escrito. Pero de ahí, la forma de actuar, el procedimiento establece que usted vaya al tribunal, solicite una audiencia para un determinado asunto, para formular ciertas peticiones. Usted pide precisamente, va al juez porque hay un oficial de audiencias que solicita la audiencia, le dice qué audiencia de qué es lo que usted quiere plantear y obviamente le señala una audiencia. En la audiencia, la persona que lo pidió, ya sea el Ministerio Público o el acusado o su defensor, entonces ahí exponen qué es lo que quieren, exponen y fundamentan qué es lo que pretenden y después de que ellos hayan hecho su petición y hayan formulado o hayan fundamentado la necesidad o el por qué se está pidiendo esto y que está en ley, fundamentado de hecho y de derecho, le dan la palabra al Ministerio Público también para que se pronuncie respecto a la solicitud. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, lo mismo tiene que hacer. Ahí, obviamente, en esas audiencias, el que solicita tiene se le oye así al principio. Es el primero en hablar. Si lo pidió el Ministerio Público, el juez le da la oportunidad y que exponga qué es lo que quiere y en qué se fundamenta, en qué se basa para pedirlo. Y entonces le dan la palabra al defensor o al sindicado, porque los dos tienen derecho a actuar y a responder si así lo necesitan. El derecho del sindicado para poder expresarse, oponerse o expresarse, lo tiene en todas las audiencias. Lo pueden hacer los dos junto con el abogado defensor o solo ser el abogado defensor. Él va a contestar, oponiéndose o aceptando lo que el Ministerio Público pudo haber pedido. Entonces, eso es la oralidad y que obviamente es sencillo. No podemos dejar de unir la oralidad y la sencillez. Por eso es que, obviamente, explicada la oralidad, ahí encontramos que el proceso penal es sencillo. Es sencillo porque es muy fácil hablar. Claro, no ir a hablar babosadas, pues. Cuando se habla tiene que hablarse fundadamente. Fundación de hecho y de derecho sobre lo que se está pidiendo y lo que se va a hablar. Eso es lo que tiene que tener, pero es sencillo, porque hablar es más fácil que escribir. Incluso ustedes lo viven a veces en los exámenes, pues, cuando son preguntas directas. Bueno, también a nosotros nos pasó cuando fui estudiante y obviamente más de alguno lo pasó, solo que hayan cambiado tanto las cosas, pero eso no cambia. Que después del examen salen a comentar las respuestas o esto que el otro y cómo te fue en tal pregunta y todo. Hay algunos que dicen, mire, si yo tenía las respuestas, si eso yo lo estudié, si yo hasta lo leí y todavía cuando antes de entrar también lo estaba leyendo. Lo único es que no lograba cómo escribirlo, cómo ponerlo ahí en la respuesta, no lo hallaba, pero yo sabía que era tal cosa, pero no hallaba cómo escribirlo, cómo redactarlo. No sé si alguno de ustedes ha vivido ese tema o han oído los comentarios de otros compañeros a la salida del examen que lo expresan de esa manera. No sé, o solo nosotros de aquella época primitiva en que yo estudié podíamos haberlo tenido. O sí lo han tenido todavía, ¿verdad? Sí lo tienen. Sí lo han hecho todavía algunos de ustedes, ¿verdad? Es decir, tengo la respuesta, pero no sé de qué escribir. Entonces, escribirlo y redactarlo es problema. Por eso les decía, si ustedes quieren aprender a escribir, tienen que saber leer. Tienen que leer, porque leer les da la facilidad para escribir precisamente eso, para saber redactar y sobre todo saber utilizar los signos de puntuación, que son muy importantes. Como le digo, una coma también, al igual que la tilde, puede variar la definición de un concepto. Ya habíamos dicho lástima o lastima. Una coma
también puede cambiar totalmente el sentido de las palabras, ¿verdad? Entonces, eso, totalmente el concepto lo puede variar una coma precisamente. Incluso en el Facebook a veces se pasan pruebas así a manera de chiste, ¿verdad? En el que ponen una frase, le ponen una coma en un lado y después ponen la misma frase, pero con una le ponen la coma donde sí debería ir, y entonces ahí dice la misma imagen ahí del Facebook, no es lo mismo. Y todo lo que varió fue una coma. La coma hizo toda la diferencia. O también la puede hacer una tilde. No es lo mismo público que público. No es lo mismo, como ya les había dicho en clase, lástima que lastima. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, bajo esas características. Por eso hablamos de sencillez. La siguiente característica que también resulta muy importante y que es una cosa muy importante en lo que es el derecho procesal penal nuestro, y sobre todo por el tema de la oralidad, y que significa la inmediación. Ahí se señala un artículo de lo que quiere decir inmediación, de cómo está regulado en el Código Procesal Penal, pero no significa que solo sea cuando sucede o cuando estamos hablando del juicio penal. Simplemente se colocó ahí porque ahí está bastante explicado en qué consiste esa inmediación. Entonces, vamos al 354 del Código Procesal Penal, por favor. Por favor, alguien que lea el 354. No sé, no quieren leer, no quieren. Sí, licenciado. A ver, por favor. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado, en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece, el debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones sin perjuicio que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Bueno, entonces ahí tenemos la inmediación, pero sucede algo muy particular. En todas las audiencias, una de las cosas primeras que hace el juez después de ingresar a la sala y saludar, y empieza señalando la día y la hora en que se inicia la audiencia, lo primero es constatar la presencia de todas las partes. Entonces él dice, ¿está presente el abogado defensor fulano de tal? Sí, presente. Así como que está pasando lista ahí. Entonces, ¿por qué? Porque debe cumplirse con ese requisito de la inmediación. En todas las audiencias va a ser precisamente y va a establecer la presencia de todas las partes que tienen de alguna manera intervienen dentro del proceso o que tienen participación en el proceso. Siempre va a estar, ¿verdad? Y si una de las partes no llega, se suspende la audiencia, no pueden continuar. Es decir, si hay una audiencia de cualquier naturaleza que sea y no están todas las partes, la audiencia se suspende. Y obviamente pues señalará para otro día. Claro, con las sanciones correspondientes, ¿verdad? Al por qué no se estuvo. Uno que falta mucho a veces es el Ministerio Público, porque alega que tenía otra audiencia, que ya tenían una fecha determinada. A veces lo hacen nada más por truco para alargar el proceso, pero esa es otra cosa, ¿no?
Y otra cosa a veces lo hace la defensa porque quiere preparar algunas cosas que no tiene listas todavía, pero obviamente siempre tienen que estar presentes. Entonces, ahí tenemos la inmediación, que es otra característica más del derecho procesal penal. La última ratio. Por favor. También llamada de última instancia o última fila, la cual establece que el proceso penal es a lo último que se debe de acudir, agotando de primero en otra rama que sea pertinente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el derecho penal, como dice ahí, es a lo último que debe recurrir. No solo por el costo, sino por las, obviamente, los costos que tiene precisamente un proceso penal. Por lo tanto, si hay posibilidades, y en ciertos casos lo hay, para llegar a acuerdos de solución del conflicto, hay a veces por parte del Ministerio Público alguna que son citados alguna diligencia para llegar precisamente a acuerdos, audiencias de conciliación se le llama, en donde se ponen de acuerdo las partes para evitar llegar a lo penal, para evitar precisamente un proceso penal. Entonces, si hay posibilidades precisamente de resolverse por una cuestión intermedia o alguna otra